El sonido que despertó a Elena no fue un portazo, ni un grito, ni un cristal roto. Fue algo infinitamente más sutil, por eso, más aterrador. El suave roce de una tiza sobre una pizarra, proveniente del pasillo. Se quedó inmóvil, el corazón martilleándole el pecho como un pájaro enjaulado contra las costillas. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, ahogado, el silencio que solo existe entre las 2 y las 4 de la madrugada. Revisó mentalmente las cerraduras. La puerta principal, con doble vuelta de llave. La ventana de la cocina, cerrada. La del baño, también. Vivía sola desde que su abuela murió, y el miedo era un compañero de piso con el que había aprendido a negociar. Pero este sonido no era el crujido habitual de la madera vieja, ni el susurro del viento en los canalones. Era deliberado. Pasaron unos minutos que se le antojaron horas. Nada, solo el latido de su sangre en los oídos. Estaba a punto de atribuirlo a un sueño, a un resto de pesadilla arrastrado hasta la vigilia, cuando el sonido se repitió. SSSHHK, SSSHHK. Lento, metódico, como si alguien estuviera dibujando con calma, sin prisa alguna. El valor no era su fuerte, pero la curiosidad, en ese momento, era un veneno más potente que el miedo. Se deslizó de la cama, los pies descalzos encontrando el frío de las baldosas de madera. No encendió la luz. A tientas, buscó el móvil en la mesilla de noche. La pantalla se iluminó, mostrando la hora, 3:17 de la mañana. Sin cobertura, por supuesto. La tormenta de la tarde anterior debía haber dañado la antena otra vez. Agarró la pesada linterna de emergencia que guardaba bajo la cama, un trasto de metal que podía servir, en un apuro, como arma contundente. Con la respiración entrecortada, se acercó a la puerta de su habitación, que estaba entreabierta. Empujó el picaporte con infinita lentitud, temiendo que el más mínimo chirrido delatara su presencia. El pasillo era un túnel de oscuridad. Desde allí, el sonido era más claro. No venía de las paredes, sino del final del corredor, de la zona donde estaba la puerta que daba al sótano. Elena nunca bajaba al sótano. Era el territorio de su abuela, lleno de trastos, recuerdos polvorientos y una humedad que se te pegaba a la piel. Desde la muerte de la anciana, esa puerta había permanecido cerrada. Avanzó paso a paso, pegada a la pared, la linterna apuntando al frente como un arma. El haz de luz temblaba, bailando sobre las fotografías familiares que colgaban en la pared. En la penumbra, las sonrisas de sus antepasados parecían muecas grotescas. El roce de la tiza cesó justo cuando ella llegaba al final del pasillo. Allí estaba, la puerta del sótano, abierta de par en par. Un agujero negro que exhalaba un frío húmedo y un olor a tierra mojada y a algo rancio, metálico. Pero no era la puerta lo que le heló la sangre. Era la pared blanca junto al marco. Sobre la pintura impecable, alguien había escrito con tiza, con una caligrafía pulcra y escolar, una frase. Buenos días, Elena. He estado esperando a que estés despierta. Un grito se ahogó en su garganta. Retrocedió, tropezando con la alfombra. La linterna cayó al suelo con un estruendo sordo y se apagó, sumiéndola en una oscuridad total. Jadeaba, el pánico apretándole el cuello como un lazo. ¿Quién? ¿Cómo? Revisó la casa. Estaba segura. De la negrura del sótano surgió una voz. No era un gruñido, ni un alarido. Era un susurro, áspero y seco, como el rozar de hojas muertas, pero perfectamente articulado. Duermes muy profundamente, niña. Soñabas con el mar, ¿verdad? Te movías mucho, pero ahora estás despierta, y podemos jugar. Elena no pensó. Giró sobre sus talones y corrió. No hacia su habitación, sino hacia la cocina, hacia el teléfono fijo. Los pies volaban sobre el suelo, sus pulmones ardían. Llegó a la cocina, cerró la puerta de golpe y apoyó la espalda contra ella, buscando a tientas el teléfono en la pared. Lo descolgó. No había tono, solo un silencio absoluto. ¡Clic! La luz de la nevera se encendió, iluminando bruscamente la estancia.
Y entonces lo vio, sentado a la mesa de la cocina, como un miembro más de la familia en una cena macabra. Estaba él. Vestía un traje negro, raído y cubierto de manchas terrosas. Su rostro estaba pálido, demacrado, con unos ojos tan claros que parecían no tener color. En una mano, sostenía un trozo de tiza blanca. Con la otra, acariciaba suavemente el cuchillo de trinchar que siempre colgaba magnéticamente en la encimera. El cuchillo que Elena usaba para cortar el pan de los domingos. «El teléfono no funciona», dijo el hombre, con su susurro horrible. «Corté los cables hace una hora, mientras roncabas. Es un sonido agradable». Reconfort. Elena no podía moverse. El terror la había clavado en el suelo. Solo podía mirar fijamente sus ojos vacíos. «No te haré daño todavía», susurró él, levantándose con una elegancia espectral. «Me gusta el juego. La espera. Es la mejor parte. Te voy a contar una historia, Elena. Una historia sobre mi familia y la tuya. Tienes 3 minutos para esconderte». Señaló con la tiza hacia el pasillo. «Yo contaré. 1, 2. Elena no esperó a oír el 3. Empujó la puerta con una fuerza que no sabía que tenía y salió disparada hacia el salón. Detrás de ella, el susurro del hombre, calmado y persistente, seguía contando. 3, 4, 5. «Corre, niña. Corre. El zorro está hambriento». La casa, su refugio de toda la vida, se había convertido de repente en un laberinto de sombras y trampas. Y en su centro, el hombre de los susurros contaba los segundos que le quedaban de vida. El salón era una trampa. Demasiado espacio abierto, pocos escondites. La mente de Elena, nublada por el pánico, empezó a funcionar a un ritmo frenético. Los segundos corrían. Cada número susurrado desde la cocina era un clavo en su ataúd. 12, 13, 14. No podía salir. Las ventanas tenían rejas que su abuela instaló por seguridad. La única salida era la puerta principal, pero estaba al final del pasillo, justo donde él estaba. Subir. Tenía que subir las escaleras. El piso de arriba tenía más habitaciones, más armarios. Se lanzó hacia la escalera, subiendo los peldaños de 2 en 2, sintiendo como la madera crujía bajo su peso como una traición. 21, 22. Te estás agitando. Puedo oír tu corazón. ¿Cómo podía oírlo? Era imposible. A menos que no estuviera solo en la cocina. A menos que su susurro pudiera viajar a través de las paredes, como si la casa misma fuera su garganta. Llegó al rellano superior y se metió en la primera habitación que encontró, el cuarto de costura de su abuela. Una habitación pequeña, abarrotada de cajas, un maniquí polvoriento y una vieja máquina de coser Singer. Cerró la puerta con llave, jadeando, y apoyó la oreja en la madera. Abajo, el conteo continuaba, imperturbable. 30, 31. Qué habitación tan bonita, Elena. Llena de recuerdos. Estaba fuera. Había salido de la cocina. O siempre había estado en el pasillo, susurrando junto a la puerta del sótano. La lógica se desmoronaba ante la realidad aterradora. Se arrastró hasta detrás de un gran baúl lleno de retales, haciendo bola, intentando que su respiración no delatara su posición. La linterna, su única arma, se había quedado abajo, inútil. El sonido de unos pies subiendo las escaleras la paralizó. No era un caminar apresurado, sino pausado, deliberado. Creak, creak. Cada escalón anunciaba su ascenso con un gemido de la madera vieja. Las casas viejas tienen alma, ¿sabes? Susurró la voz, ahora claramente en el piso superior. Rasprin, cuentan secretos. Esta casa me ha contado todos los tuyos, Elena. Sabe que le tienes miedo al sótano. Sabe que te orinabas en la cama hasta los 9 años. Sabe que leías a escondidas los diarios de tu abuela. Elena sintió un nuevo escalofrío. Lo de los diarios era cierto. Nadie lo sabía, ni siquiera su terapeuta. Se llevaba la mano a la boca para ahogar un sollozo. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Podía sentir su presencia,
una oscuridad palpable que se filtraba por la rendija inferior. «El cuarto de costura», murmuró el hombre, con un deje de diversión en su voz rasposa. «Un lugar lleno de agujas e hilos. ¿Sabes para qué sirven los hilos, Elena? Para unir cosas, para coser, para cerrar heridas». La manija de la puerta giró lentamente. Elena contuvo la respiración. La cerradura aguantó. «Ah», susurró él, como si se hubiera olvidado de un detalle trivial. «Las cerraduras son tan civiles». Un golpe seco y brutal sacudió la puerta. La madera alrededor de la cerradura se astilló con un chasquido horrible. Otro golpe. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared interior. Elena, desde su escondite detrás del baúl, vio sus botas negras y embarradas entrar en la habitación. Se movían con una calma aterradora, pisando los retales de tela esparcidos por el suelo. «El escondite es un juego de niños», dijo, y su susurro ahora llenaba la pequeña estancia. «Pero tú ya no eres una niña, ¿verdad, Elena? Eres una mujer, y los hombres como yo nos fijamos en las mujeres». Se detuvo justo frente al baúl. Elena podía ver el barro seco en sus talones. Cerró los ojos, rezando, suplicando a un Dios en el que hacía años que no creía. «Caliente, caliente, canturio». De repente, el hombre se giró y salió de la habitación. Sus pasos se alejaron por el pasillo. «Se ha ido, me ha perdonado». La esperanza, tóxica y efímera, brotó en su pecho por un instante. Pero entonces oyó su voz, que ahora provenía de su propio dormitorio. «Marco», gritó, pero con su susurro, que ahora sonaba como el viento a través de un camposanto. Unos segundos después, otro sonido se unió a la pesadilla. Un ruido de arrastre, pesado, irregular, como si alguien arrastrara un saco de patatas por el pasillo. Luego, un golpe sordo. Y otro, y otro. Era un ritmo familiar, horrible. Era el sonido de alguien subiendo las escaleras a rastras. «No te preocupes por él», susurró el hombre, de vuelta en el pasillo. «Es mi hermano, Marco. No es muy hablador. De hecho, no habla nada. Pero es muy, muy fuerte». El sonido de arrastre se detuvo frente a la puerta del cuarto de costura. Elena, desde su escondite, vio como una figura enorme, deforme, bloqueaba la luz del pasillo. No podía verle la cara, solo una silueta masiva y una mano, pálida y gruesa, que se apoyaba en el marco de la puerta. «Marco tiene un juego favorito», continuó el susurro del hombre. «Se llama, adivina qué hay en el saco. Pero hoy vamos a jugar a otro. Se llama la cacería. Tienes 2 minutos otra vez, Elena». Marco no cuenta. Él solo siente. La figura masiva en la puerta emitió un gruñido bajo, gutural, que vibró en el suelo. Elena no lo pensó 2 veces. Mientras el hombre de los susurros empezaba un nuevo conteo, ella salió de detrás del baúl. En un acto desesperado, se lanzó hacia la única ventana de la habitación. No tenía rejas. Era pequeña, pero quizás, solo quizás, la abrió con un chirrido, justo cuando oía los pesados pasos de Marco entrando en la habitación. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Sin mirar atrás, se encaramó al alféizar y se dejó caer. La caída fue más corta de lo que esperaba. Aterrizó con un golpe seco sobre el techo inclinado del porche de la planta baja, rodando varios metros antes de agarrarse desesperadamente a una canaleta que crujió de forma alarmante. Abajo estaba el jardín, la libertad. Se dejó resbalar por el techo y saltó al césped húmedo, sintiendo un dolor agudo en el tobillo al impactar. Cojeando, se levantó y miró hacia arriba. En la ventana del cuarto de costura, las 2 siluetas la observaban. La delgada, con su traje negro, y la masiva, a su lado. El hombre de los susurros levantó una mano y, con la tiza, escribió algo en el cristal de la ventana. A la tenue luz de la luna, Elena pudo leerlo. «El jardín también es mi territorio». Y entonces, las luces del jardín se encendieron, todas a la vez, y vio que los arbustos, los rosales,
El viejo roble, todo estaba decorado con cintas negras, y colgando de las ramas más bajas del roble, como espantajos macabros, había muñecas. Docenas de muñecas viejas, con los ojos vacíos y vestidos harapientos, que se mecían suavemente con la brisa nocturna. Y en el tronco, con tiza, estaba dibujado un gran reloj. La manecilla marcaba las 3:45. Elena estaba atrapada, no dentro de la casa, sino en el jardín. Y el conteo, supo, ya había terminado. El jardín, antes un lugar de recuerdos infantiles y veranos soleados, se había transformado en una pesadilla surrealista. Las muñecas, con sus sonrisas de porcelana agrietadas, parecían seguirla con sus ojos de cristal ciego. Las cintas negras ondeaban como serpientes en la brisa, y el gran reloj de tiza en el árbol era un recordatorio mudo de que el tiempo se agotaba. Su tobillo palpitaba con un dolor sordo, pero la adrenalina era un combustible más potente. Tenía que llegar a la valla trasera, saltar, correr hasta la carretera. Era su única oportunidad. Se arrastró entre los rosales, las espinas desgarrándole el camisón y la piel, ignorando el dolor, concentrándose solo en el sonido de la puerta principal abriéndose. No hubo portazo, solo el chirrido sordo de los goznes oxidados. Luego, silencio. Eso era peor. No sabía dónde estaban. El hombre de los susurros y su hermano mudo, Marco, estaban ya en el jardín, moviéndose entre las sombras. ¿Te gustan mis muñecas? La voz susurrante llegó desde algún lugar a su izquierda, cerca del cobertizo de herramientas. Las colecciono. Cada una representa un amigo que se quedó a jugar para siempre. Tejer es un arte, Elena. Coser es un arte. Unir la carne es la obra maestra. Elena se acurrucó detrás del tronco masivo del roble, tratando de controlar su respiración. Desde allí, podía ver la ventana del sótano, una pequeña abertura a nivel del suelo, con barrotes. Y entonces lo vio. Algo se movía detrás de esos barrotes. Una cara, pálida y desesperada, apareció apretada contra el cristal sucio. Una mujer joven, con los ojos desorbitados por el terror, golpeaba la ventana con las manos ensangrentadas. Su boca se abría en un grito silencioso. Dios mío, no estés solo. Hay más. La revelación le dio un nuevo impulso de horror. El hombre de los susurros no era un intruso cualquiera. Era un coleccionista. Y su sótano era su galería. Un gruñido bajo, como el de un animal enfermo, resonó a su derecha. Marco se estaba acercando. Su pesada respiración era audible, un fuelle roto. Elena no podía quedarse allí. Con un último vistazo a la mujer prisionera en el sótano, se lanzó hacia la valla trasera. Estaba a solo 10 metros cuando una figura surgió de detrás de un seto. Era él, el hombre de los susurros. Su traje negro se fundía con la oscuridad, y su rostro, bajo la luz de la luna, era una máscara cadavérica. En una mano ya no llevaba la tiza, sino el cuchillo de trinchar. La hoja larga y reluciente brillaba con un matiz azulado. La carrera ha sido divertida, susurró. Pero todo juego tiene su final. Elena retrocedió, tropezando con una raíz. Cayó de espaldas, el aire escapándose de sus pulmones. Él se acercó lentamente, disfrutando del momento, el cuchillo balanceándose suavemente en su mano. Tu abuela era una mujer muy sabia, dijo, deteniéndose justo encima de ella. Sabía de la historia de esta tierra, de lo que pasó aquí, hace mucho, mucho tiempo, con los pozos ciegos. Elena seguía arrastrándose hacia atrás, sin poder apartar la mirada de la hoja. Sus manos, a sus espaldas, encontraron algo frío y metálico en la hierba. La tapa del viejo pozo ciego, que su abuela siempre le dijo que no pisara porque estaba podrida. Ella intentó detenerme, continuó el hombre. Hace años. Fue mi primera invitada, pero era muy mayor. Su corazón era débil. No aguantó mucho tiempo el juego. Las lágrimas nublaron la visión de Elena. Su abuela no había muerto de un infarto, como le dijeron. Este monstruo la había matado. Suéltala,
La voz, áspera y quebrada, pero llena de una furia desesperada, surgió de la ventana del sótano. La mujer prisionera había conseguido romper un pequeño trozo de cristal y gritaba a través de los barrotes. El hombre de los susurros giró la cabeza ligeramente, molesto por la interrupción. «Calla, Ana, tu turno llegará». Fue el instante que Elena necesitaba. Con un grito gutural de rabia y terror, usando todas sus fuerzas, golpeó la oxidada tapa de hierro del pozo con el talón de su pie bueno. La chapa, podrida por dentro, se dio con un crujido metálico. Un agujero negro y fétido se abrió a sus espaldas. El hombre se volvió hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Elena, en un último acto de desesperación, se dejó caer hacia atrás, dentro de la oscuridad del pozo. La caída fue corta y brutal. Aterrizó sobre algo blando y húmedo, un montón de tierra y desechos que amortiguó el golpe. Estaba en una cavidad subterránea, estrecha y pestilente. Arriba, la silueta del hombre de los susurros se recortaba en la apertura. «¡Qué ingenioso!», susurró él, con un tono casi de admiración. «Has encontrado la cripta de la familia». «Mi familia», apuntó con la linterna que había recuperado, cuando, hacia las paredes de tierra del pozo. Y entonces, Elena lo vio. No eran paredes de tierra, eran huesos, huesos humanos, entretejidos con raíces y telarañas, apilados de forma metódica, cráneos que la miraban con sus cuencas vacías. Y en cada cráneo, con tiza, había un nombre y una fecha. «Mi padre», susurró el hombre, señalando uno. «Mi madre, mi hermana», todos muy desobedientes. Todos se quedaron a vivir conmigo. Y ahora, tú, Elena, completarás la colección. Bajó una pierna al pozo, empezando a descender. No había escapatoria. Elena estaba acorralada en una tumba comunal, con el asesino bajando hacia ella. Pero entonces, algo ocurrió. Un sonido lejano, pero glorioso. Una sirena. El hombre se detuvo, su cabeza inclinada en un gesto de irritación. Las sirenas se acercaban. Muy rápido. Luces azules y rojas parpadearon en la noche, barriendo el jardín a través de la abertura del pozo. La mujer del sótano, Ana, debía de haber conseguido hacer suficiente ruido. O quizás un vecino, desvelado, había visto las luces del jardín encendidas a una hora extraña y había llamado a la policía. El hombre de los susurros emitió un sonido de frustración, un gruñido seco que no era un susurro. «Otro día». Entonces, dijo, mirando a Elena con sus ojos vacíos. «La casa espera. Yo espero». Subió de un salto y, en un instante, su silueta desapareció. Elena, temblando y cubierta de inmundicia, oyó como las voces de los policías llenaban el jardín, como forcejeaban con la puerta principal. La rescataron del pozo horas después, con cuerdas y arneses. No podía dejar de temblar. Cuando los agentes bajaron al sótano, encontraron a Ana, demacrada y encadenada a una pared, pero viva. Y encontraron las pruebas de lo inimaginable. Los diarios del hombre de los susurros, detallando décadas de horror. Fotografías. Trofeos. Nunca atraparon al hombre de los susurros ni a su hermano Marco. Desaparecieron como fantasmas en la noche. Elena se mudó lejos, cambiando de nombre, tratando de reconstruir su vida. Pero algunas noches, cuando el viento sopla con fuerza y las ramas de los árboles raspan su ventana, se despierta sobresaltada. Y a veces, solo a veces, cree oír un sonido. No un susurro, sino algo peor. El suave y persistente roce de una tiza sobre una pizarra, escribiendo un mensaje que solo ella puede entender. Un recordatorio de que, para algunos monstruos, el juego nunca termina, solo se pospone, y la casa, su casa, siempre estará esperando.